Este es un mural que está en el Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala y lo hace un pintor mestizo hacia los años 40. Entonces, claro, en ese momento hablaba del choque de razas, pero en realidad es una invasión, como se hace la lectura cotidianamente ya por los compañeros. Y vemos la diferencia, dijéramos, en cuanto a armamento, en cuanto a potencia bélica. Los iberos estaban saliendo de la famosa Reconquista y llegaban a usurpar completamente territorios nuevos y desconocidos para ellos, sojuzgando completamente a la población. Sin embargo, esta población hasta el día de hoy no ha podido ser vencida, pues. Los motines, los llamados motines de indios por los cronistas españoles, han sido permanentes durante 500 años. Se calcula que hay alrededor de 5 a 10 motines por semana en todo lo que es la provincia de Guatemala, que abarca lo que actualmente es Centroamérica. Y las causas, naturalmente, van a ser las terribles condiciones de vida en que vivía la población originaria. Este es un mural que elaboró Diego Rivera, que está en el Palacio Nacional de México, y que muestra desde el fondo las terribles condiciones de trabajo, la esclavitud, la expoliación y el usufructo y el uso y el abuso que hacen los ibéricos de toda la población nativa. Sin embargo, no ha dejado de haber resistencia. Desde el siglo XVI hasta el siglo XX, y en la medida en que han perdurado y siguen perdurando las condiciones terribles en que vive la población campesina y maya, estos niveles de resistencia se marcaron profundamente. En Chiapas hubo rebeliones y hubo un fenómeno muy importante que lo muestra esta pintura. Es una pintura original del siglo XIX que nos refleja la resistencia de los indígenas de Chiapas, perdón, de Yucatán, en la famosa guerra de castas. Una guerra de castas que duró 53 años, donde hubo territorios liberados, donde hubo ciudades mayas liberadas, donde volvieron a sacar a los curas de las iglesias y volvieron a creer en sus dioses, pues en sus expresiones religiosas antiguas. Lamentablemente la guerra de castas concluye cuando entra Inglaterra y Estados Unidos a vender armas a los mexicanos para poder terminar la insurrección. Es una experiencia revolucionaria muy importante para los pueblos originarios y una experiencia desconocida casi hasta la fecha, porque en la escuela no se comenta nunca nada de la guerra de castas. No le conviene al poder, por supuesto. Según Severo Martínez, uno de los historiadores guatemaltecos, dice que no pudo haber habido menos de un motín por cada semana de aquellos siglos. 50 motines por año son ciertamente pocos. Solo pensar que en Guatemala había más de 770 pueblos de indígenas. O sea que no fue fácil para los españoles y tampoco fue fácil para nuestro pueblo soportar todo este terror y esta esclavitud permanente que se sufrió. Los detalles de los motines y de la resistencia casi siempre han estado o provienen de personas de la época colonial, administradores o capataces al servicio de los explotadores. Claro que ellos en sus informes ocultan tendenciosamente la causa de estos motines, pero casi siempre es por abusos y por la terrible esclavitud en que se vivía.
A medida que pasan los años, los conquistadores, entre comillas, fueron desplazados y fueron llegando nuevos funcionarios de España encargados de justicia, de controlar los recursos económicos y de controlar a la población civil. De tal manera que la reorganización de nuestros territorios en el siglo XVI exigió no solo el desmantelamiento de los poblados prehispánicos, sino que también la instalación de los llamados pueblos de indios. Ya no se les llamaba el maya, el nativo o el natural, únicamente existió el indio, una palabra que va a definir desde el siglo XVI hasta el siglo XX y que tiene una fuerte connotación racista en Guatemala. Y es hasta que termina la guerra civil en el 96 que los pueblos originarios se deciden volver a llamar mayas. Por eso creemos que indio es una creación colonial española que justifica que nuestros abuelos tributaran y trabajaran gratis. Y aquí hay 5 representaciones de líderes indígenas de distintos países, donde por ejemplo aparece Tupac Amaru y Micaela Bastidas Puyucagua dirigiendo la insurrección del siglo XVII. Atanasio Tzul, uno de los líderes independentistas, dijéramos, o preindependentistas de Guatemala, que dirige una rebelión geográficamente muy amplia en 1820. El Pipila, que es un indígena que participa en la guerra de independencia de México. Manuel Todd, que es un héroe quechí, que le ofrece a los próceres mestizos ponerle 16,000 indígenas en armas, y se asustan, ¿no? Porque nuestra independencia es una opereta en donde los criollos españoles nacidos en América reniegan de España, pero se quedan con el poder. Entonces también Manuel Todd les ofrece esa cantidad de guerreros y los próceres se arrepienten. Y para finalizar en esta gráfica de héroes, Tecunumán, que es el capitán general de las huestes quichés que se va a enfrentar con Alvarado en 1524. Los compañeros que han ido a Guatemala seguramente conocen un poco más de estas historias. Entonces aquí tenemos un mapa donde la línea punteada nos indica la cantidad de territorio que tomaron en su poder los Crusoe de Chan Santa Cruz. Crusoe significaba mayas rebeldes. Su capital fue Chan Santa Cruz y tuvieron ciudades importantes como Tulum, como Chumpón, como Tusic y Bacalar en el sur. Todo este territorio estuvo en manos mayas cerca de 70 años. ¿Cómo lo lograron? Porque hicieron alianzas inicialmente con ingleses que estaban en Belice y con mestizos que estaban en Valladolid. Sin embargo, el ejército mexicano y el ejército de Mérida en Yucatán logran avanzar un poco territorialmente y ellos defienden Tepic, Tiochuco y Uncaj, dejando una zona intermedia como especie de tierra de nadie que les va a permitir reorganizar su república, hacer oficial la religión de las cruces que hablan y poder tomar el poder. Lamentablemente la última de las batallas la pierden los mayas porque es la época sagrada de las cosechas, entonces tienen que ir a cortar el maíz, y es ahí donde entra la tropa mestiza y destruye la zona esta revolucionaria. La independencia, como les decía, que fue más que una independencia, una opereta, mantuvo el régimen colonial y por supuesto el sistema de pueblos de indios. Suprimieron el tributo, pero siguieron aprovechándose de la población con lo que ellos llamaban indios de mandamiento. Esa política agraria
postcolonial dotó a los pueblos de indios de tierras comunales y fundó cabildos en manos de mayas, que generaron una especie de camarilla que no tributaba, que con el tiempo fueron integrándose a las capas medias rurales formadas también por ladinos apropiadores de tierras. Y es hasta la llegada de la Reforma Liberal en 1871 que se van a introducir modificaciones en la vida de los pueblos para beneficios de las élites blancas, sobre todo de los alemanes, de los ingleses y de aquellos descendientes de los criollos del siglo XIX. Las tierras comunales son robadas por estos finqueros y la población se queda mucho más pobre y se reduce su condición a una condición de siervos, imponiendo un reglamento de jornaleros en donde cada una de las personas tenía que trabajar 340 o 350 según la región días al año en las fincas. Y es ahí donde nace lo que nosotros llamamos el estado finquero. Estos son los primeros años del siglo XX y es en 1944 que ocurre una insurrección urbano-ladino, clase media en la ciudad, que va a ser llamada la Revolución de Octubre del 44, encabezada por maestros, estudiantes, obreros y parte del ejército, parte digna del ejército de aquella época, para buscar cambios estructurales en la sociedad. Entonces esta Revolución de Octubre suprime toda evidencia de trabajo forzado, suprime la boleta de vialidad, suprime el reglamento de jornaleros y desaparece el indio como producto histórico, para surgir al final del siglo XX el maya, lo que se va a llamar el maya, que es prácticamente el 80 a 85% de la población guatemalteca. Entonces hay una junta de gobierno que va a celebrar el 20 de octubre del 44, luego hay dos regímenes democráticos, Arévalo y Arbenz. Arbenz es acusado de comunista por la CIA y la United Fruit Company y lo derrocan con el beneplácito de la complacencia y el apoyo del Ejército Nacional, que traiciona a Arbenz. Luego sube el títere Carlos Castillo Armas, elegido por la embajada norteamericana porque sabía inglés y elegido precisamente por sus escasas dotes intelectuales. Y es así como ocurre lo que irónicamente en Guatemala se llama el proceso de liberación nacional.